dimmer, regulador o atenuador, sirve para regular la energía en uno o varios focos, con el fin de variar la intensidad de la luz que emiten, cuando las propiedades de la lámpara lo hacen posible. Creado por Joel Spira, fundador de Lutron en 1961, interesado en la iluminación y su ahorro. Actualmente los dimmers son usados principalmente en la iluminación LED. Tipos de dimmers. Dimmer para lámparas incandescentes. Utilizan el voltaje normal de 230 voltios. Se pueden regular con dimmer, pero están condenadas a desaparecer. Dimmer para lámparas halógenas. Funcionan mediante dos clases, a una tensión de 230 voltios. Bueno, compañeros de comunicación, bienvenido a este lugar de electrónica a adquirir los siguientes materiales que vamos a necesitar para la elaboración de nuestro circuito Dyno. Acompañen. Lo que vamos a necesitar para la elaboración del circuito Dyno es un triad, en este caso un BT136, como podemos ver a continuación. Asimismo, vamos a necesitar dos resistencias, para lo cual una va a ser de 10 kiloohmios, como podemos ver aquí, y asimismo una resistencia de 100 ohmios, como podemos ver. También vamos a necesitar un potenciómetro de 500 kiloohmios, como podemos ver. Además, un condensador, en este caso de 630 voltios, como lo vemos aquí. Ocuparemos también un diad, en este caso un DB3, para nuestro circuito. Y asimismo necesitamos una bornera, en este caso de 2 terminales, como se puede identificar. Y tendremos así, para poner nuestros materiales, necesitaremos una placa perforada y un protobor para hacer la prueba, como podemos ver a continuación. También necesitaremos para un conductor de cobre con aislante de plástico para cubrir, y una boquilla para nuestro foco de 100 watts. Bueno, eso en el caso de todos los materiales que vamos a ocupar. En el siguiente diagrama podemos observar todo el circuito con sus diferentes componentes electrónicos. Tenemos una resistencia de 10 kiloohmios que va a ir conectado al pin 2 del potenciómetro. El pin 3 del potenciómetro va a ir conectado al condensador 104 y al DIAC. Debemos tener en cuenta que solamente estamos ocupando el pin 2 y el pin 3 del potenciómetro de 500 kiloohmios. El condensador 104 va a ir a una línea alterna. Este condensador es de 630 voltios, pero podemos utilizar uno de 250 voltios o de 400 voltios. El DIAC va a ir conectado a una resistencia de 100 ohmios y va conectado a la compuerta del TRIAC, en donde podemos observar los pines del TRIAC T1 y T2 y la compuerta del triodo BT136, que sería un triodo de corriente alterna. El circuito va a alimentarse con 110 voltios o 220, siendo esta la única fuente de alimentación. El circuito va a ir conectado a un foco de 105 watts de AC que va a evidenciar el funcionamiento del potenciómetro o dimmer. En este momento vamos a hacer el montaje del circuito dimmer en la protoboard. Antes hay que considerar que las fuentes de línea alterna en nuestro protoboard se encuentran en la parte superior y en la parte inferior. Entre nuestros materiales tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, la cual tiene los colores marrón, negro, naranja. Entre nuestro circuito nos dice que esta resistencia en el diagrama de nuestro circuito nos dice que esta resistencia debe ir conectada a una línea de alterna. En este caso la ubicaremos en la parte superior.
nuestro diagrama nos dice que va a ir conectado a un potenciómetro. Nuestro potenciómetro cuenta de 3 pines. Desde el lado izquierdo tenemos el pin número 1, en la parte central el número 2 y en la parte faltante el número 3. Este dice que tiene que ir conectado al pin número 2. Nos ayudamos de un cable sólido para puentear. Desde el pin número 3 de nuestro potenciómetro, puenteamos hacia un punto en el centro de la protoboard para poder administrar mejor los dispositivos. En el pin número 3 de nuestro potenciómetro va conectada un condensador cerámico 104 de 250 voltios. La misma que irá conectada a una fuente de alterna, en este caso en la parte inferior de la protoboard. Desde el pin número 3 de nuestro potenciómetro también va conectado un DIAC. En este caso es el DIAC DB3. A continuación del DIAC va conectada una resistencia de 100 ohmios, la misma que tiene los colores marrón, negro, marrón. La resistencia de 100 ohmios va conectada a un TRIAC, la misma que tiene 3 pines. En la parte izquierda tenemos al pin llamado terminal 1, en la parte central el terminal 2 y en la faltante el gain o puerta, al cual va conectada la resistencia de 100 ohmios. Nos ayudamos de un cable para puentear. Del terminal número 2 del gain, del terminal número 2 del TRIAC va conectada hacia una línea de alterna. En este caso irá conectada a la línea en la que intersecta la resistencia de 10 kiloohmios. De la terminal número 1 de nuestro TRIAC va conectada hacia una línea de alterna, en este caso a la línea en la que intersecte con el condensador cerámico 104.
a este punto. Puenteamos. Faltante el gain o puerta, al cual va a conectar a la resistencia de 100 ohmios. Nos ayudamos de un cable para puentear. Del terminal número 2 del gain, del terminal número 2 del triac va conectada hacia una línea de alterna. En este caso irá conectada a la línea en la que intersecta la resistencia de 10 kiloohmios. De la terminal número 1 de nuestro triac va conectada hacia una línea de alterna, en este caso a la línea en la que intersecte con el condensador cerámico 104, a este punto. Puenteamos. Hemos finalizado el montaje del circuito Daimler en la protoboard. En este momento vamos a realizar la prueba de nuestro circuito Daimler. Con la ayuda de una boquilla, un foco y un enchufe, el primer conductor que sale del enchufe va hacia un extremo de la boquilla. Desde el otro extremo de la boquilla sale un conductor hacia nuestra resistencia de 10 kiloohmios. La conectamos. El otro conductor que sale del enchufe va hacia la línea donde se encuentra el condensador. Y el enchufe le conectamos a la fuente de 110 voltios. Con la ayuda del potenciómetro giramos y podemos ir observando cómo va cambiando la intensidad de luz en la boquilla.